Saludos, mi nombre es José Muñoz y el día de hoy voy a hablar sobre el plan de mantenimiento para un transformador de una subestación reductora. Este es un trabajo para la asignatura de plantas eléctricas y subestaciones y comenzamos. Plan de mantenimiento para un transformador de una subestación reductora de 34,5 kV a 13,8 kV. Un plan de mantenimiento integral y bien estructurado es crucial para garantizar la confiabilidad y eficiencia de los transformadores en una subestación eléctrica. En esta presentación se identificarán los pasos clave para implementar un programa de mantenimiento efectivo para un transformador de potencia de 34,5 kV a 13,8, cubriendo desde las inspecciones de rutina hasta las reparaciones correctivas. Importante destacar que en este punto solo vamos a tratar los aspectos más elementales de este plan de mantenimiento. Bueno, en primer lugar, un plan de mantenimiento es un documento que establece pues todas las pausas y procedimientos para el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. En este caso, es importante recalcar que su alcance va a aplicar al transformador principal de la subestación reductora, incluyendo todos sus componentes y accesorios. Dentro de las responsabilidades, es decir, quiénes van a ser esas personas que van a llevar a cabo el mantenimiento, es un punto importante a determinar dentro del plan de mantenimiento. Se ha considerado tener un jefe de mantenimiento, un técnico de mantenimiento y el personal operativo. Claro está que en este punto es importante resaltar que el personal clave tiene que estar compuesto o conformado por ingenieros técnicos, electricistas y mecánicos, además de los supervisores y gerentes. Entonces, para hacernos una idea de cómo está constituido el transformador, se tiene un diagrama unifilar. Y esta es una herramienta fundamental para comprender la configuración y la conexión del transformador dentro de la subestación. Y se encuentra en el trabajo escrito. Por otro lado, vamos a observar cuáles van a ser las inspecciones generales que se van a realizar en todo el plan de mantenimiento. En primer lugar, tenemos lo que son las inspecciones de rutina, que son inspecciones que, como su propio nombre lo dice, se realizan de forma rutinaria, es decir, de manera regular, como mínimo una vez a la semana, y se centran en verificar el estado general del transformador, incluyendo la revisión de los niveles de aceite, fugas y la operación de los mecanismos de conmutación y enfriamiento. Esto a grosso modo. Por otro lado, tenemos las inspecciones periódicas que se llevan a cabo, digamos, de forma más espaciada. Son inspecciones que se realizan de forma semestral o anual y se llevan a cabo de forma más exhaustiva, abarcando pruebas eléctricas, análisis de aceite, revisión a fondo de los componentes mecánicos y permiten detectar y corregir problemas de forma proactiva. Por otro lado, se tienen también lo que son las inspecciones adicionales que eh, atentan o digamos atacan, mejor dicho, a condiciones que van fuera de lo normal. Sobrecarga, fallos o eventos climáticos severos. Y cuando suceden esta clase de situaciones es posible realizar inspecciones adicionales para determinar si hay algún daño más allá del aparente. Entonces, vamos en primer lugar con el mantenimiento preventivo y las actividades que se realizan en este punto en específico para un transformador de 34,5 kilovoltios a 13,8 kilovoltios. En primer lugar, se realiza una inspección visual donde se buscan signos de sobrecalentamiento, daños físicos, fugas de aceite, corrosión, y se verifica el estado de los indicadores y el nivel de aceite y temperatura. Además, se observan pues si hay algún tipo de daño en la carcasa, es decir, todo lo digamos lo externo. Como punto 2 tenemos la limpieza de las conexiones y los aisladores que, pues, como su propio nombre lo dice,
se encarga de realizar la limpieza de las conexiones eléctricas y los aisladores para eliminar la acumulación de sucio, polvo y humedad. Por otro lado, se hace la revisión de los componentes mecánicos para comprobar así que estén funcionando correctamente, lo que son los interruptores, seccionadores y demás componentes. Y por otro lado, se realizan las pruebas de carga, la medición de los parámetros, la revisión del sistema de enfriamiento y evaluar la respuesta del transformador bajo condiciones de carga nominal, ¿no? Proseguimos con el mantenimiento predictivo, que es un tipo de mantenimiento que se realiza, a diferencia del preventivo, es para, digamos, predecir lo que va o lo que podría ocurrir en base a la medición de ciertos parámetros. Entonces, ¿cómo sabemos si se debe o no realizar un mantenimiento bajo el esquema predictivo? Pues realizando distintas pruebas especiales. Entre ellas se encuentran las pruebas de aceite, como las que evalúan la rigidez eléctrica, el análisis físico-químico, la cromatografía de gases, contenido de furanos y PCB y factor de potencia del aceite. Entonces, esta clase de pruebas lo que permiten es saber qué tanta vida útil tiene el transformador y qué acciones hay que tomar antes de que ocurran las fallas. Por otro lado, también se encuentran las pruebas eléctricas como la prueba de relación de transformación, es decir, la relación entre los voltajes de entrada y salida, la resistencia de los devanados, la resistencia de aislamiento y el factor de potencia. Por otro lado, hay una herramienta muy utilizada en estos casos que es la curva de Megado. Y es una herramienta que permite monitorear la tendencia de la resistencia del aislamiento del transformador a lo largo del tiempo. Como podemos observar acá, tenemos esta curva y si la analizamos, podemos observar que tenemos un eje X y Y, donde en el eje X se miden los ohmios o la resistencia y en el eje Y el voltaje. Entonces es la resistencia en función al voltaje. Entonces podemos observar que en el principio de las curvas, claro está que acá estamos analizando distintos niveles de voltaje, ¿no? A 500, a 1000, a 2500 y a 5000. Se comienza en un valor bajo y este va aumentando progresivamente porque el voltaje normal desplaza a la humedad y a otros contaminantes. Luego, muestra un aumento significativo en la resistencia a medida que el material aislante absorbe el voltaje aplicado. Después de ese aumento inicial, la resistencia continúa aumentando, pero a un ritmo más lento, debido a la polarización del material aislante. Finalmente, la resistencia se estabiliza, como podemos observar en las líneas rectas, y alcanza un valor constante, indicando que la prueba ha finalizado y que el valor de resistencia de aislamiento se ha establecido. Entonces, la curva va a representar todos estos niveles de voltaje y indica o sugiere que el aislamiento del transformador está en buenas condiciones, ya que la resistencia del aislamiento aumenta como se espera y se estabiliza en un valor alto, lo cual es un indicador de un buen aislamiento. Podemos observar que ya en estos puntos específicamente no hay mayor aumento de la resistencia. Por otro lado tenemos el mantenimiento correctivo, que es cuando ya ocurre la falla y se centra netamente en la reparación de lo que son fugas, corrección de fallas eléctricas, mecánicas, reposición de aceite a los valores óptimos, entre otros. Y acá tenemos un cuadro donde se resumieron todas las actividades principales de los tipos de mantenimiento con su respectiva frecuencia. Por ejemplo, observamos que en el mantenimiento preventivo, que es el que normalmente se ubica en la parte superior, las frecuencias suelen ser bastante cortas, reducidas. Por ejemplo, la inspección visual tiene que realizarse de forma mensual, porque a partir de allí se detecta que
o los indicios de algo que puede estar pasando en la parte interna. La limpieza de conexiones eléctricas y aisladores trimestral, la revisión de los componentes mecánicos semestral y así progresivamente. Por otro lado, existen, ¿no?, ciertos procedimientos de entrega para la reparación de los transformadores. Esto ya corresponde a la parte de mantenimiento correctivo. Y es importante seguir una serie de pasos. Entre ellos está la desconexión y el aislamiento para garantizar el aislamiento seguro del transformador de la red eléctrica antes de iniciar cualquier trabajo, el drenaje del aceite para extraer cuidadosamente todo este aceite que se utiliza y así facilitar el desmontaje y el transporte porque sería mucho menos pesado. El desmontaje de los accesorios, todos esos accesorios que tienen los transformadores, ¿no? Entiéndase eso, bujes, válvulas, termómetros, entre otros, que pueden dañarse durante el transporte si no los retiramos. La inspección y la documentación, eh, que básicamente consiste en realizar una inspección visual exhaustiva y documentar minuciosamente el estado del transformador antes de bajarlo. Por otro lado, se debe hacer un empaquetado y etiquetado para claramente identificar cuál es el transformador, dónde va, cuáles son sus condiciones, el transporte seguro, la comunicación con el taller especializado que lo va a reparar para saber en qué momento está listo, cuáles son las reparaciones específicas que se le están haciendo, uso de componentes, entre otros. Luego se hacen las pruebas post reparación para no montar, por ejemplo, si va a estar ubicado en alguna subestación, en algún poste, etcétera, a un transformador que no esté en condiciones óptimas y la reinstalación y el registro. Una vez que ya se haya asegurado todo ese proceso, pues se puede instalar en su posición previa. Y bueno, esto fue toda la exposición. Muchas gracias.